Un cordial y respetuoso saludo para el Noticiero Popular de las Islas. Voy a dar respuesta a unas comedidas solicitudes hechas por el director de ese noticiero y periodista en los siguientes términos. Como quiera que lo primero que me solicita es que me identifique. Mi nombre es Gustavo Alfonso Figueroa Porras, soy abogado penalista, 35 años de ejercicio profesional y represento al ciudadano John Jairo Leguía, quien viene siendo procesado por supuestos actos de naturaleza sexual indebidos con 4 feligresas dada su condición de pastor en la ciudad de San Andrés. Ese saludo lo hago extensivo obviamente a la audiencia de este distinguido noticiero. Me pregunta el periodista que cuál es el motivo de acercamiento a su canal y fue una solicitud de que, dado que pasó la noticia, se permitiera el ejercicio de ese derecho de réplica que tiene toda persona y de expresar su posición frente a una noticia, el poder pronunciarnos con relación a los hechos que se determinan dentro de esa noticia y dentro del proceso que ocupa el interés de la comunidad sanandresana y de todo el país. En primer lugar, debemos precisarle al distinguido periodista que no es cierto que existan elementos materiales probatorios diversos a las denuncias. Efectivamente, hay 4 personas que presentaron una denuncia en contra del pastor que tiene algunas características que sucintamente las voy a citar de manera inmediata. Esto no es algo de lo cual se pueda dar respuesta muy corta, muy sencilla, pero voy a tratar de ser conciso. La Fiscalía con lo único que cuenta es con esas 4 denuncias, absolutamente nada más. 4 denuncias que tienen las siguientes características. Primero, da la casualidad en algo poco creíble, atendible e inusual que ninguna de estas 4 personas que aducen fueron víctimas en varias ocasiones de esos supuestos tocamientos indebidos, acceso carnal indebido o de relaciones sexuales no consentidas, puede precisar una circunstancia de tiempo. Es decir, supuestamente ocurrieron varias veces los hechos, mas sin embargo no pueden precisar un día y una hora con relación a la existencia o materialidad de los mismos. Personas mayores de edad, de más de 20 y pico de años, estudiantes de derecho, personas con plena capacidad, con conocimientos técnicos, profesionales, laborales, etcétera, que no puedan indicar los supuestos días y las horas en que tuvieron ocurrencias o presuntos hechos, poco creíble, poco usual, y que las 4 tengan esa misma condición o característica. Entonces, periodistas, hay que tener en cuenta esta situación. Lo otro que quiere resaltar esta defensa, ¿sí?, es que la denuncia no es en sí un medio de prueba. La denuncia, ya lo ha dicho la jurisprudencia reiterada, es un hecho que ponen en conocimiento las autoridades correspondientes, en donde se señala a una persona de supuestamente haber incurrido en algunos actos contrarios a la norma que los prohíbe. Y la norma no prohíbe ni los tocamientos de naturaleza sexual, ni prohíbe las relaciones sexuales. La norma lo que prohíbe es que se haga de una manera indebida, es decir, que no medie el consentimiento o la voluntad de las personas. Entonces, la existencia de 4 denuncias con varias características, como la que ya indiqué, una de ellas, que adicionalmente señalan que ellas no observaron ningún tipo de comportamiento irregular en las actuaciones que presuntamente hizo el padre, pero que en alguna oportunidad, y que además de eso, ¿no?, resalto, además de eso, en todas esas actuaciones, en principio dijeron que no, pero luego dijeron que sí, y muy particularmente lo que tiene que ver con las relaciones de naturaleza sexual, es decir, estaban en capacidad de autodeterminarse y así lo hicieron porque en algún momento dijeron que no y luego dijeron que sí.
Entonces, tienen una característica muy diciente de lo que puede estar pasando dentro de estas situaciones que en alguna oportunidad narran ellas, que se reunieron dos, las cuatro si mal no estoy, y entró supuestamente un WhatsApp del pastor y que ellas cuatro percibieron que supuestamente él las estaba enamorando, convidando, saliendo, proponiendo a las cuatro lo mismo. Y que ahí es donde ellas concluyen que esa supuesta situación es irregular e indebida. Y después de haber sido asesoradas, como dicen, no sabemos ni por quién, ni en qué sentido, ni para qué, etcétera, porque yo creo que una persona, para colocar una denuncia, hace una narración simple de los hechos que tuvieron ocurrencia. Pero cuando ya se habla de asesoramiento, hay un propósito o hay una situación que no queda clara. Pero lo cierto es que solamente cuando supuestamente se da esa situación es que ya concluyen la existencia de un posible delito. Antes no, antes era todo normal, pero nos estaba contactando a las cuatro, diciendo o proponiendo lo mismo, eso está como mal. Entonces eso es poco creíble o atendible. De igual manera, manifiesta que deciden denunciar tras conocer o enterarse de que el pastor las denuncia por falsa denuncia, injuria y calumnia, y muy particularmente, ¿sí? Porque se enteraron de que el pastor colocó una denuncia contra un familiar de ellas porque en razón a que no era citado por los supuestos hechos que colocaron en conocimiento de la iglesia, se encontró con un familiar, le dijo que estaba esperando esa citación para colocar la denuncia respectiva, entraron en una discusión precisamente por la manifestación de que lo iba a denunciar por falsa denuncia, injuria y calumnia, y esta persona, ¿sí?, acude a las vías de hecho. No es el pastor el que acude a vías de hechos, es esta persona quien agrede físicamente al pastor. Eso es muy diciente de la personalidad de las personas, de los individuos, perdón, que ocupan este tipo de situaciones que hoy en día son objeto de este proceso. Pero estas denuncias también tienen otra característica, señor periodista, y es lo siguiente. Resulta y pasa que estas supuestas víctimas, lo que presentan esas manifestaciones, que hacen estas manifestaciones, el 7 de abril del 2024, si mal no estoy, si mi memoria no me falla, deciden hacer pública ante la comunidad feligresa, no en otro sitio, fíjese bien, ante la comunidad feligresa, no van a la fiscalía, no van donde la pastora o esposa del pastor supuesto actor, o sea, no, lo hacen ante la comunidad en pleno al terminar como dicen los pastores, una misa, digamos, una reunión espiritual. Un amigo de ellas sube al púlpito, por decirlo de alguna manera, y dice que tiene que narrar alguna situación grave con relación a actuaciones indebidas por parte del pastor y que llama a que suban a dicho lugar a las presuntas víctimas para que narren públicamente lo que supuestamente tuvo ocurrencia. Ellas hacen esa manifestación y hacen una manifestación y señalamiento clave dentro de esta investigación. Y es que contaban con WhatsApp y con grabaciones que podían respaldar su palabra y que además llamaban a que esta persona fuera retirada, ojo con esto, fuera retirada de digamos, la administración, direccionamiento de la comunidad religiosa y que se pusiera a cargo otra persona, etc. O sea, ya demuestran, señalan un propósito de sus actuaciones, propósito que le piden acojan la comunidad, es decir, no lo denuncian ante la fiscalía y esperan un fallo,
sino que acuden a una comunidad, a un momento específico, a hacer como un show mediático ante los feligreses, pero cometieron un error grave, craso, que determina la poca credibilidad que tienen con relación a sus afirmaciones. ¿Y cuál es? Que dijeron que tenían esos elementos materiales probatorios. El pastor lo que señala es, muy bien, cerremos la puerta porque íbamos a cerrar, por favor expongan las pruebas que tienen. Lo mismo hace la comunidad. Y ahí sí, como el disco de Silvestre Dangond, fue que no salí con nada. Es decir, se hacen afirmaciones de la existencia de unos medios probatorios y luego se señala que no existe absolutamente nada. Pues, ¿qué hace la comunidad? Obviamente concluye lo que debe concluir cualquier ser humano, sea juez o no, ¿sí? Que muy probablemente esas afirmaciones son totalmente mendaces, porque yo no puedo decir que cuento con algo y luego no tenerlo en forma o manera alguna. Por ese motivo, no el pastor, la comunidad le dijeron que no eran bienvenidas ya dentro de esa comunidad religiosa. ¿Por qué? Porque habían hecho una afirmación tan fuerte como la que hicieron y tan mendaz como la pretendieron sustentar con la existencia de elementos probatorios que brillaron por su ausencia. El pastor se limitó a señalar periodistas que esperaba que eso no quedara allí, que se colocaran las denuncias correspondientes, que acudiría ante la fiscalía y ejercería su derecho de defensa y las acciones legales a que hubiese lugar. Pero miremos otra situación muy importante con relación a ese hecho, ¿no? El pastor no sabía que las 4 personas, supuestamente, se reunieron y ya sabían de que él, supuestamente, las estaba citando a las 4, enamorando, haciendo propuestas o similares, todas estas cuestiones que ella señala. Entonces, hay una pregunta lógica. Si no tenían esas supuestas grabaciones, esos supuestos WhatsApp, y este ciudadano no tenía conocimiento de que las mismas se habían hablado, porque supuestamente decía que guardasen silencio, ¿por qué no preconstituyeron la prueba? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no le mandaron un WhatsApp y le dijeron, pastor, ansío verlo, quiero que me toque nuevamente? O cualquier situación así que resultara muy diciente. Tal vez, como concluye la lógica, la experiencia del sentido común, es porque le iba a contestar, usted, niña, ¿de qué me está hablando? Y el pastor iba a iniciar algún tipo de actuación al interior, venga, ¿qué está pasando? Etcétera. Entonces, eso es muy diciente. Tuvieron toda la oportunidad de tener las pruebas de las supuestas grabaciones, de los supuestos WhatsApp, en esos 2 meses que aducen, existieron ese tipo de actuaciones, inclusive alguna habla de años, 1 o 2 años, no las tienen, tuvieron tiempo para preconstituirlas y tampoco lo hicieron. Entonces, ¿cuál pluralidad de pruebas? La fiscalía, cuando habla de pluralidad de pruebas, está especulando. Lo único que tienen es una denuncia carente de ningún soporte evidencial de corroboración. Porque vuelvo y le digo, la denuncia es solamente el objeto de la prueba y solo es atendible cuando existen elementos que permitan corroborar la existencia del hecho y la presunta responsabilidad del encausado o del imputado con relación al mismo. No se puede sostener, como lo hizo la fiscalía, de que hay pluralidad de pruebas simple y llanamente porque el médico legista le hizo un examen y ellas, o el médico legista colocó lo mismo que ellas colocaron en su denuncia. Por la sencilla razón que eso fue lo que ellas narraron y no se sabe si fue que hizo un copy-paste o lo narraron nuevamente, pero es que al médico no le consta absolutamente nada. Y el artículo 402 del Código de Procedimiento Penal dice que únicamente se tendrá como válidas o admisibles las declaraciones que las personas que hayan visto de manera directa y personal un hecho den cuenta de ello. Entonces al médico legista no les consta absolutamente nada, aparte del hecho de que eran personas adultas, personas con capacidad de discernimiento, personas racionales
que podían entender las supuestas manifestaciones o propuestas de un ser humano a otro y decir sí o no. Eso es lo único que me consta, pero ese tipo de valoraciones en las etapas preliminares no pueden ser tenidas en cuenta, ni en lo médico ni en lo psicológico. Entonces no hay pluralidad de elementos o pruebas como se pretende hacer valer. ¿Sí? O sea, que se está vendiendo una falsa motivación de pluralidad de pruebas. No las hay. Hasta el momento de hoy no las hay en forma o manera alguna. Tampoco es de recibo esa misma manifestación con relación al perito psicólogo. Por la sencilla razón, vuelvo y digo, que a ellos, médico general, médico forense, psicólogo, psicólogo forense, no les consta los hechos. Ellos narran o colocan lo que la persona dice. Pero hay una norma, ya la indiqué, ¿no? 402, voy a leerla. Conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido ocasión de observar o percibir. Es decir, las manifestaciones que hagan un médico forense o un psicólogo forense no pueden ser tenidas como pluralidad de pruebas, porque es que a ellos no les consta absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, y las pruebas o las evidencias en este momento procesal deben ser conformes al principio de legalidad y de debido proceso. O sea, ¿cómo puede una persona afirmar algo que no lo vio, que no lo percibió? Eso cae por su propio peso. Entonces, los otros elementos que pueden ser tenidos en cuenta en este momento procesal fuesen documentos. Documento porque el documento se expresa algo, ¿sí? Es interparte y se puede analizar. También videos, grabaciones, ¿sí? De las partes. Obviamente eso es admisible, pero lo que no es admisible son las bases de opinión pericial, ¿sí? Lo que utilizó la fiscalía para aducir pluralidad de elementos. Entonces dijo que el perito, el cual tendrá que responder por sus opiniones en el desarrollo del juicio y que está circunscrito a normas de carácter ético que en caso de conocerla, pues obviamente tienen consecuencias y consideramos que hay situaciones bastante graves que vamos a poner de presente en ese interrogatorio que vamos a hacer y esa prueba de refutación que vamos a llevar, que el perito psicólogo hace unas manifestaciones con relación a que ella le narraron los mismos hechos. Entonces, desde el punto de vista de la narración, ya es claro que como no les consta, eso no puede ser tenido en cuenta. Pero la opinión pericial es eso, es una opinión pericial. Y eso no puede ser en este momento procesal tenido en cuenta. Decir que manifestaciones que supuestamente hizo el pastor en el sentido de que él expresaba ser hijo de Dios, hablar con Dios y tener un báculo sagrado a través del cual podría purificar a cualquier mujer que tuviese relaciones sexuales con él. Y en ese orden de ideas, decirles a estas personas que tenían malos espíritus, que debían purificarse, etc. Básicamente era la idea. Pero que supuestamente lo acontecido, ¿no? Acogiendo la teoría de la fiscalía. De igual manera, el artículo 415 dice, en ningún caso, o sea, no dice en algunos casos, no dice en ningún caso, ¿sí? No hace excepción. Es determinante, incluyente y una norma de carácter procesal, es decir, obligatoria. Dice, en ningún caso, el informe de que trata este artículo, es decir, la base de opinión pericial, ¿sí? Que es un concepto, yo pienso, yo concluyo que tal situación será admisible como evidencia. Estamos en una etapa en donde se habla de evidencia. Y si la misma ley procesal penal señala que en ningún caso la base de opinión pericial será tenida como evidencia, ¿cómo se puede dar admisión a la misma cuando hay una prohibición expresa? Entonces, ¿cuál, señor periodista, con todo respeto, no me dijo usted, me dijo a la sociedad, a la comunidad en general, y le doy respuesta obviamente a usted en su cuestionamiento. Entonces, ¿cuál pluralidad de evidencias? ¿Cuál? Si la base de opinión pericial es lo que yo creo
y como debe ser sometida a contradicción, porque es que con una sola entrevista, bueno, hay varias situaciones, o sea, es totalmente irregular, improcedente, indebido y hasta ilegal las conclusiones a las que llega ese perito. Y lo pretendemos demostrar en juicio. Y ojalá todos asistan a ese proceso que es público, ¿no? Los invito, los convido, pido que a mi representado se le juzgue socialmente también, porque él lo que quiere es la reivindicación de su nombre. ¿Ante quién? Ante la sociedad. Entonces, en ese orden de ideas, señor periodista, no se puede hablar de pluralidad de evidencia. Hay dos cosas también que hay que tener en cuenta, y es que el artículo 9 del Código Penal habla de que queda proscrita toda forma de causalismo, de responsabilidad basada en causalismo simple. Que porque eran miembros de mi iglesia, entonces per se, no, eso es responsabilidad de causalismo simple. Pues estaban allí porque ya, motu propio, decidieron ser miembros de esa iglesia. Entonces, en ese orden de ideas, eso no determina nada de subjetivo, porque es que la responsabilidad es subjetiva. Y el artículo 12 del Código Penal proscribe toda forma de responsabilidad objetiva. Entonces no se puede decir que porque 4 personas colocan una denuncia, después que se reúnen y llegan a unas conclusiones, son asesoradas y adicionalmente lo hacen, como ellas señalan, porque denunciaron a un pariente y porque, bueno, hay otra situación, pretendían que el pastor dejara de gobernar esa iglesia y que entrara otra persona, etc. Bueno, en ese orden de ideas, eso no es suficiente con que haya una pluralidad de denuncia, porque la responsabilidad penal es individual, es de acto, y en ese orden de ideas cada hecho denunciado debe ser probado. Entonces, porque hay 4 denuncias, entonces eso ya es prueba de que hay que darle credibilidad a las otras 3, porque yo puse la mía, entonces las otras 3. Cuando claro que ninguna de las 3 manifiestas, yo estuve en los hechos que denuncia la número 1, o sea, para absolutamente nada. Entonces, ¿cuál evidencias adicionales a la denuncia? Y no se puede tener en cuenta ese señalamiento de supuestamente una misma forma de operar, porque se pudieron poner de acuerdo. O sea, aquí estamos hablando de posibilidades, de teorías, ¿sí? De hipótesis, porque es que la fiscalía lo que trae es una hipótesis, no trae la verdad hecha carne. Tendría que ser Dios. No lo creo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ella trae una hipótesis, nosotros como defensa traemos otras con un respaldo probatorio fuerte, y con situaciones poco atendibles. Ya narramos 2. ¿Cómo es posible que no puedan citar día y hora las 4 de los supuestos hechos? No, qué casualidad. ¿Casualidad? No creo. De igual manera, que tampoco tengan ningún elemento de corroboración, que WhatsApp, que grabaciones, que me pedían fotos, que se las enviaba, que me las mandaba. ¿Dónde están? Poco probable. Que él decía que las borraba. Cuando una mujer le hace caso a uno, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque aquí estamos hablando de interpretaciones bíblicas. Hasta donde sé, la Biblia dijo, o dice, ¿sí?, que Dios le dijo a Eva que no probara el fruto prohibido. Lo mismo que Adán. Y no solamente Eva lo probó, sino que convenció a Adán de que también lo hiciera. Es decir, si las mujeres, ¿sí?, no le hacen caso al mismísimo Dios, ¿cómo le van a hacer caso a un pastor? Ya, estoy haciendo una sátira de esta situación, pero sí quiero resaltar con ella, ¿sí?, con ella, que resulta muy poco probable que simplemente porque supuestamente el pastor le dijo, borren eso, las 4 lo iban a hacer. Ahora bien, bueno, eso lo reservaré, iba a ser un comentario, pero lo reservaré para el ejercicio de la defensa. Pero es poco creíble. O sea, yo sí les pido que opinen a la comunidad sobre ese particular. O sea, ¿será que uno hace lo que los demás le dicen a uno, o que uno dice, no, esto hace parte de mi vida, de mi existencia, lo voy a guardar, es parte de mi historia, de las situaciones, etc.? Eso es la regla general, lo común. Muy poco probable,
esa situación, o por qué no reconstituir o me revuelvo esa prueba frente a esos hechos. De igual manera, señor periodista, usted hace unas preguntas interesantes en el sentido de que cómo vamos a refutar la presunta responsabilidad de mi prohijado. Debo señalarle lo siguiente. Primero, en todas partes del mundo y del mundo que se precian ser demócratas, actuar bajo el debido proceso y el principio de legalidad, y Colombia en su Constitución Nacional señala que somos un Estado social y de derecho. En todas partes del mundo, quien acusa tiene la carga de probar. Es decir, los ciudadanos están provistos de una presunción de inocencia. Luego, la carga de la prueba no la tiene la defensa, la tiene el Estado. Aún así, vamos a correr con carga probatoria porque queremos reivindicar el nombre del pastor. Y en la audiencia donde se impone la medida de aseguramiento, la defensa aportó elementos materiales probatorios supremamente fuertes que fueron desconocidos en la decisión. El Estado colombiano, y todos los días nosotros oímos hablar de esa situación, en el Estado colombiano rige el principio de igualdad de armas, es decir, la Fiscalía General de la Nación, en teoría, la defensa, ahí sí en teoría, tiene igualdad de armas frente a la Fiscalía General de la Nación, lo cual no es cierto, es teoría, ¿sí? Porque obviamente todo el aparato estatal, pluralidad de investigadores, de peritos, de situaciones propias de poder acudir a medicina legal, a expertos forenses. Eso le da un plus a la fiscalía y la defensa pues acude a lo que sus recursos económicos le permiten. En primer lugar, acceder a un defensor con mayor o menor experiencia y acceder también a mecanismos de carácter investigativo como a elementos de naturaleza forense contratados de manera privada. Pero lo más importante, cuando se habla de igualdad de armas, quiere decir que tenemos igualdad de oportunidades cuando acudimos ante un juez, bien sea de garantías o bien sea de conocimiento. Igualdad de posibilidades frente a qué? A presentar evidencia, elementos materiales probatorios para decirle, señor juez, hay una posición o hipótesis o teoría de la fiscalía en cuanto a que ocurrieron estos hechos. La defensa trae una evidencia que lo refuta. La fiscalía trae su tesis acompañada solamente de 4 denuncias y dicen que hay que darle credibilidad porque en las 4 se narra que supuestamente el pastor a todas les estaba echando el mismo cuento o carreta. Esa es la posición de la fiscalía. La defensa acudió en ejercicio de ese principio de igualdad de armas con 6 testimonios o constancias de hechos en donde él dijo, mire, vea, señor juez de control de garantías, el hecho no existió. La primera posición de la defensa es que el hecho no existió. Y para acreditárselo a usted, le paso estas declaraciones o constancias de 6 personas que no son o no tienen las mismas características de la denunciante, aspectos que también hay que tener en cuenta. 2 de ellas son hermanas. Una es la cuñada y la otra la mejor amiga. Pero bueno, estas personas no tienen esa familiaridad. No tienen, o sea, son personas que van a declarar bajo el juramento y que dieron las constancias respectivas. Y la primera situación que determina que el hecho no existió es la imposibilidad física. El pastor jamás anda solo, siempre anda en compañía de la pastora y adicionalmente a eso,
en compañía de sus feligreses, y sobre todo cuando llega a la iglesia ya hay personas allí que prepararon la liturgia del día. Tan antes de que él llegue. Entonces, hay una imposibilidad física de que ello haya tenido ocurrencia. Pero las denunciantes aducen que eso ocurrió en un cuartico, al interior de la iglesia, donde se guardan los elementos propios de la iglesia para hacer las liturgias. Entonces, si hoy era liturgia de ayuno, entonces los elementos propios, los libros, bueno, se preparaba lo del día. Y para poder preparar lo del día y que los pastores llegaran y todo estuviera listo, pues ese cuarto tenía unos candados, unos accesos, que solamente los tenían 2 personas que dieron fe de que ellos eran los únicos que tenían esas llaves de acceso a ese cuarto. ¿Por qué? Porque es que yo cómo voy a responder por los elementos si todo el mundo puede entrar ahí. Entonces eran las personas que salvaguardaban la protección de ingreso, de acceso a ese cuarto. Entonces no solamente había imposibilidad física, como ya se dijo, sino imposibilidad logística. Adicionalmente también se acreditó la mendicidad. La mendicidad. ¿Por qué la mendicidad? Porque uno no puede hacer una aseveración en público de contar con unos elementos y luego señalar que no. Entonces se está aduciendo hechos contrarios a la realidad, se está haciendo mendaz y eso debe ser valorado. Esas 6 personas señalaron en la en la intervención del 7, litúrgica, por decirlo de alguna manera, del 7 de enero del 2024, adujeron que tenían elementos materiales probatorios y luego que no lo iban a presentar, que quedaban reservados por la fiscalía. Lo cierto es que señalaron su existencia y luego no los presentaron en forma o manera alguna. Entonces, luego la fiscalía señala que no los tiene. Entonces hay mendicidad, ¿sí? Entonces hay mendicidad. Estas manifestaciones fueron presentadas por personas que suscribieron su declaración, que aportaron su cédula y que argumentaron y nos sorprendieron, porque estamos desde Bogotá, y nos sorprendieron porque tuvieron que modificar a 2 personas los que estaban declarando, en el sentido de que no recuerdo bien si fueron las 4 o fueron algunas de ellas, o lo precisarán en sus declaraciones posteriores, acudieron a 2 personas y les solicitaron que declararan en contra del pastor, que ellas le iban a indicar qué es lo que tenían que decir y que ellas iban a obtener un beneficio. Entonces, hay elementos fuertes para no tener como realmente ocurrido el insuceso, ¿sí? Con las solas denuncias de estas personas. Pero, ahora bien, en el peor de los casos, hay una hipótesis respaldada por 4 denuncias de la Fiscalía. Y hay otra hipótesis respaldada por testimonios o declaraciones, ¿sí? O constancias tomadas por la defensa que dicen que el hecho no existió bajo los parámetros ya señalados. Entonces, en un sistema procesal como el nuestro hay un principio que se llama la duda. Y la duda es un principio rector aplicable en cualquier etapa o momento procesal. Entonces, ¿por qué no lo aplicó la juez Smith? La juez que conoció del caso. ¿Por qué no lo aplicó en forma o manera alguna? Gravísimo. Gravísimo, porque es que en el peor de los casos había duda. Me separé y no paré la cámara. Ok. Estaba mirando las preguntas del periodista.
De igual manera, para imponer una medida de aseguramiento, hay varios presupuestos, varios requisitos, ¿cierto? El primero de ellos es que exista inferencia razonable de la ocurrencia del hecho. Ya acreditamos plenamente que había duda y que esa duda, contrariamente a lo que debía ser, no se resolvió en favor del procesado como determinan nuestras normas procesales penales. El artículo 295, bueno, y todas las normas que regulan el tema. Las interpretaciones normativas para restringir la libertad de un ciudadano, lo cual se puede hacer porque la libertad no es un derecho absoluto y la libertad puede ser restringida cuando se dan ciertas situaciones o presupuestos para que ello ocurriera y en este caso no se cumplieron con esos presupuestos. ¿Por qué? Porque el primero de ellos es que se pueda inferir razonablemente la ocurrencia del hecho. Cuando hay elementos materiales probatorios que lo refutan y lo ponen en duda, pues no se puede hablar que eso está plenamente acreditado y en el peor de los casos se debe tener dubitativamente la existencia de la inferencia razonable. Pero adicionalmente, para imponer una medida de aseguramiento se requiere que la misma sea necesaria, urgente y proporcional. La necesidad y la urgencia tiene tres finalidades. Las finalidades fueron citadas por la Fiscalía, pero no fueron probadas en forma o manera alguna. Que no sean un peligro para la comunidad o para las supuestas víctimas. Y que no obstruyan el desarrollo de la justicia, señalando que en estos dos hechos o fines para pedir que se detuviera al pastor era que posiblemente el pastor podría acercarse a esta persona y decirle que cambiara su versión o que la modificara o acudir donde otras personas y decirles que eventualmente no presentarán denuncia. Resulta y pasa que es que en nuestro sistema procesal penal eso no es simplemente aducirlo, es acreditarlo con cualquier evidencia que determine que ello ha ocurrido así. Una denuncia por por supuesto constreñimiento ilegal, amenazas, etcétera, que hubiese determinado o que determinara la ocurrencia de un hecho como los que pretendía el señor fiscal que justificaran la imposición de la medida. Pero esos hechos brillaron por su ausencia. ¿Qué es lo que se tiene? ¿Qué es lo que se tiene? Una persona, un pastor, que tiene 51 años y una hoja de vida en blanco, no tiene una condena para absolutamente nada o de absolutamente nada. Adicionalmente a ello, una persona que tuvo conocimiento hace 2 años de la falsa denuncia, como él lo coloca, de la injuria, de la calumnia, y que permanece en el mismo lugar haciendo la misma actividad y respaldado por la comunidad. Entonces, si en 2 años nada ha tenido ocurrencia, ¿qué es lo que ello indica? Indica que no existe posibilidad futura o un análisis que debe hacer el juez, el control de garantía, de que se visualice futuramente que ello va a tener ocurrencia cuando en 2 años no ha pasado en forma o manera alguna. Eso es lo que señala las normas procesales y eso es lo que señala la jurisprudencia. Ahora, principio de necesidad y urgencia. ¿Cuál necesidad y urgencia si en 2 años no se capturó, no se pidió la imposición de esta medida? ¿Sí? Y las mismas solamente se sustentan simplemente con suposiciones, porque fue única y exclusivamente con suposiciones. Pero adicionalmente a ello, la norma, el 307, si mal no estoy, en nuestro Código de Procedimiento Penal dice que para la imposición de la medida debe probarse, ¿sí? Lo que no se hizo, porque debe probarse, que las no privativas de la libertad no resultan suficientes. Entonces, si lo que se pretendía era que el pastor no se acercara a la denunciante, lo que no ha ocurrido en 2 años, pues la prohibición de que lo hiciese, resultaba suficiente. ¿Sí? Prohibición de acercarse a las presuntas víctimas, prohibición de compartir el espacio donde ellas se encuentren, prohibición de no tener una conducta debida y adecuada,
uso, presentación periódica al despacho, concurrencia a todas las audiencias, entrega si se quería del pasaporte, porque indicio de posible huida por la supuesta condena a imponerse o el monto de la condena. Cuando si hubiese querido huir hace 2 años, ha tenido 2 años para hacerlo. Bueno, toda esta serie de situaciones que la no privativa de la libertad, y hay un listado de posibilidades, y además dice la norma que el juez podrá colocar cualquiera que él considere necesarias, adicionales. Por eso yo le dije, o le ofrecimos, ¿quiere el pasaporte? Tenga el pasaporte. ¿Quiere la cédula? Denos una constancia para que él se pueda movilizar y no hay ningún problema. Que pone en peligro a la comunidad. De pronto nuevamente repita el hecho, no ha sucedido ningún hecho en 2 años, solamente este que coincide con que ojalá la parroquia quede en manos de otra persona, y adicionalmente que coincide con la inscripción de una campaña del familiar de las supuestas víctimas que la representa, en donde uno de los nichos o de las propuestas a señalar es el respeto a las mujeres, lo cual compartimos plenamente, y vamos a caminar por la dignidad de las mujeres y convocamos porque estas víctimas vamos a sentar precedentes, etc. Es decir, se buscan visualizaciones a través de estos hechos que apenas son eso, una denuncia de hechos que deben ser corroborados. Y es que miramos, nos dimos la tarea de mirar los perfiles del candidato, sus propuestas, su hoja de vida, y no, pues con todo respeto, no encontramos absolutamente nada. Entonces, cuando uno no tiene nada que mostrar, pues acude a situaciones que determinen visualizaciones como las que está teniendo por esta denuncia y esta representación, donde dice además en una de sus intervenciones que acudieron ante él 10 supuestas víctimas. Aquí solamente hay 4 y son familiares y muy amigas, una de ellas, muy amigas, y estamos averiguando otra situación. 10 supuestas víctimas, un experto que es experto en derechos humanos, pero afirma que la responsabilidad de una persona que se presume inocente en su intervención, y nos causa extrañeza porque la Fiscalía no cuenta con esos 6 nombres adicionales. ¿Cuáles son? No es que es experto en derechos humanos, porque no determina cuáles son esas supuestas víctimas. Bueno, estas manifestaciones están siendo objeto de estudio para otro tipo de acciones, pero bueno, ese es tema aparte. Lo cierto es que no se ve la necesidad, no se ve la urgencia, no se ve la proporcionalidad, se desconoce todo lo que presentó la defensa cuando estamos en igualdad de armas y posibilidades de ser tenidas en cuenta y valoradas. Eso es supremamente grave. O sea, el Estado no puede ser desvalorante de una de las partes y decir, no, estamos garantizando el principio de igualdad de armas. Aquí no se dio en forma o manera alguna, y están desconociendo todas las normas procesales sobre el ejercicio de la presunción de inocencia, que obviamente no se desvirtúa por la imposición de una medida, pero que sí somete al Estado a una serie de requisitos y necesidades para que pueda restringir un derecho, el tercer derecho más importante después de la vida y la salud, ¿cuál es? El de la libertad. Todo ello se desconoció. La decisión también omite pronunciarse sobre un aspecto supremamente importante, ¿sí? Recordemos que es un derecho de toda persona que está siendo juzgada y que está siendo materia de una decisión judicial, que la judicatura, el juez, se pronuncie frente a cada argumento expuesto por cada una de las partes, por la fiscalía, por el procurador, por la procuraduría, que la regla general es que la procuraduría se vuelve un apéndice de la fiscalía, y no hacen mayor sustento. Cuando la función de ser del procurador es la salvaguarda de ¿qué? De la Constitución y la ley, y de las garantías y derechos de las personas que asisten al interior de un proceso. Entonces, no vimos al fiscal reclamando que se adicionara la decisión, porque omitió pronunciarse en algunos aspectos, y unos aspectos trascendentales, porque el fiscal adujo, y usted puede revisar
la intervención del fiscal dijo, están estos hechos y no existe causal de ausencia de responsabilidad. Es decir, cuando se toma una decisión para imponer una medida de aseguramiento, debe mirarse si eventualmente se da un presupuesto de causal de ausencia de responsabilidad. Me voy a explicar, señor periodista. Esta defensa señaló que dentro de la misma intervención y lectura que hizo el señor fiscal de lo expresado por las supuestas víctimas dentro de esta actuación, que ellas señalaron que no vieron ningún tipo de irregularidad, acto lesivo en cuanto a la que señalan solamente actos libidinosos, lesivos a su moral, etc. Y que solamente cuando se reúnen las cuatro que consideran a pensar que como que no está actuando bien el pastor. Pero bueno, señalan que ellas dieron su consentimiento, tanto la de los actos como las de las relaciones sexuales. Ambas dieron su consentimiento. Entonces, si eso fue así, pues ¿qué adujo esta defensa, su señoría? La fiscalía dijo que no había causales de ausencia de responsabilidad, pero es que usted escuchó que ellas dijeron que dieron su consentimiento. Entonces, el artículo 32 del Código Penal señala ausencia de responsabilidad penal. No hay delito. Y trae una lista de cuándo no existe el delito o se materializa el delito. Y señala en el numeral segundo, se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en que se pueda disponer del mismo. Eran personas mayores de edad, luego podían disponer de su cuerpo bien para actos o bien para relaciones de naturaleza sexual. Entonces, si ellas manifestaron que dieron su consentimiento, existe la posibilidad de que se esté bajo una causal de ausencia de responsabilidad. Entonces, si eso está acreditado, ¿dónde nace la inferencia o dónde nace la posibilidad de que no se aplique la duda en este momento procesal en favor del ciudadano que represento para no imponerle una medida de aseguramiento? Es que de pronto tenemos a un inocente detenido, ¿sí? Y ese solo hecho de la posibilidad de la existencia de una causal de ausencia de responsabilidad determina una duda, y la duda siempre va a ser aplicada en favor del procesado y determinaba la improcedencia de una medida de aseguramiento como se hizo. Pero este aspecto no fue respondido en forma de manera alguna. Hubo una omisión por parte del despacho acuo de pronunciarse frente a este contundente hecho. Que ese tema se debatirá en sede de juicio. Claro, se debatirá en sede de juicio, pero para este momento se acreditó. Se acreditó y debe ser tenido en cuenta, porque además fue expuesto y sustentado y señalado por la misma fiscalía. Entonces es un hecho que inclusive es un hecho que ya yo no tengo ni que probarlo en forma manera alguna. La misma fiscalía lo adujo y lo aceptó. Lo que está diciendo es que el fundamento de la manifestación fue por inducción psicológica. Ese es otro tema. Ese lo vamos a discutir en juicio. Pero aquí, para este momento procesal, estaba acreditado un consentimiento válido, porque es que aquí no han presentado una sentencia de que estamos con inimputables, con personas incapaces de autodeterminarse, de decir sí, de decir no. Y dentro de la misma intervención que hace la fiscalía dicen que ellas primero dijeron que no y luego dijeron que sí. En lo que atañe a las que fueron de actos, supuestamente en una ocasión el pastor le dijo a una de ellas, deme un beso. Y ella dijo no. Entonces, ¿tenía la capacidad de autodeterminarse? Sí. Eso no ocurrió, pero tenía la capacidad de autodeterminarse, que es lo que se debe analizar. Sí, y lo hicieron. Y otra aduce, no me recuerdo si fue la misma, creo que fue la otra, que el pastor también le dijo que si hacían el amor, que si estaban juntos, que si compartían. Y ella le dijo, no, y señaló, yo, ¿cómo voy a perder mi virginidad con un viejo? Aquí lo importante es que deja plenamente acreditado la misma teoría de la fiscalía de que ellas estaban autodeterminándose, que tenían esa capacidad de autodeterminarse, porque lo que sanciona
o lo que se vuelve delito es algo que las coloca en una imposibilidad psicológica total y absoluta de no saber comprender un acto de naturaleza sexual para decir que sí o que no, ¿sí? O que la imposibilitara, que la pusiera, mejor dicho, en una condición casi que inimputable, casi que no sabría decir porque es que no aparece en forma, manera alguna esa situación. No, eso no puede decir, es que yo soy hijo de Dios y en ese orden de ideas yo la puedo purificar. Dios me ha dicho que es una forma de purificarla. Usted tiene que seguir los parámetros o designios de Dios. Dios hace las cosas de diferente manera. Nadie conoce sus caminos, solo los conozco yo. Entonces, eso es una cuestión, vea, periodista y sociedad. ¿Usted cree que un niño de 12 años se come de cuento? ¿Usted cree que una persona de 14 años o sea, no sabe si eso es bueno, si es malo, si eso hace parte de los conceptos religiosos o no, y que está en posibilidad de decir sí o en posibilidad de decir no, como lo hicieron? Como además está probado que lo hicieron. Entonces ahí estaba probada una causal de ausencia de responsabilidad y se desconoció y se impuso una medida de aseguramiento a todas luces indebida. Adicionalmente, el artículo 10 de ese mismo normado, 32 del Código Penal, de ausencia de responsabilidad, habla que cuando se obre con error invencible de que no concurre su conducta en un hecho constitutivo de la descripción típica, o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad, no hay delito salvo que el delito esté expresado o consagrado como de naturaleza culposa, y aquí estamos en un delito doloso. Entonces, habían dos causales fuertes de ausencia de responsabilidad que no fueron ni siquiera respondidas por la juez que decidió el asunto que nos ocupa. Y para culminar, no había ni necesidad, ni urgencia, ni proporcionalidad. Con otro tipo de medidas se hubiese salvaguardado la supuesta protección de las víctimas. Y digo supuesta porque es que no ha tenido ocurrencia absolutamente ningún hecho que pudiera pensar, dice, mire, vea, realmente ya hubo una situación que pone de presente la necesidad, la urgencia, y no hay ninguna otra medida sino la intramural, cuando no es así. Todos tenemos lógica y sabemos que esas otras medidas establecidas por nuestro sistema procesal penal cumplían con esos supuestos fines, a pesar de que no se había acreditado la inferencia razonable para la imposición, más sin embargo, asumiendo que eso fue así y no lo fue, y asumiendo que no se desconoció el principio de duda, lo que sí se hizo total y plenamente, asumiendo que se da credibilidad a unas denuncias cuando hay unas manifestaciones de que inclusive se trató de inducir a otras personas para que faltaran a la verdad, y todo lo que de ello se desprende, no estaban dados los presupuestos, señor periodista y comunidad, para que se impusiera una sanción como la que se impuso y que esperamos de manera muy tranquila, muy confiado en la mayor experiencia de los tribunales superiores y amparados en esos fundamentos que pusimos, de que la misma sea revocada.